Muy bien. Entonces les voy a compartir la pantalla. De las diapositivas de la introducción nos quedan faltando viendo unas dos cositas, unas dos diapositivas chiquitas, entonces voy a pasar por allí y ya continuamos con las siguientes diapositivas que son las de metodologías. Bueno, entonces, habíamos explicado en la clase pasada que habían dos tendencias en las metodologías de ingeniería de software. Una tendencia es la tendencia tradicional y otra es la tendencia ágil. Las dos son muy buenas. Yo digo que cada una hay que analizarla desde una perspectiva un poco neutral y después decidir cuál es la que más se adapta a uno y a la metodología de trabajo. También hay que tener en cuenta los proyectos, ¿no? Hay algunos proyectos de ingeniería de software, como los software son únicos y tan distintos unos entre otros. Hay unos que se adaptan mejor a cierta metodología ágil, otras a cierta metodología tradicional. Entonces, bueno, conocer los dos mundos para que usted tenga la capacidad de que si algo se le adapta mejor a otra metodología, pues perfectamente pueda tomarla. Manejarlas todas tampoco es que sea muy práctico porque hay que conocerlas bien para poderlas utilizar en cada uno de los casos. Pero aquí trataremos como de verlas más o menos una introducción para que ustedes las conozcan. Entonces, sin importar estas metodologías, que ya las vamos a ver más a detalle más adelante, hay unas ciertas prácticas que siempre se tienen que desarrollar. Entonces, todas las metodologías se basan fundamentalmente en entender el problema. Entonces, eso es lo primordial que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que entender qué es lo que estamos abordando, qué es lo que vamos a solucionar. Entonces, hay que recordar, a veces la gente se entusiasma con todo esto de la construcción de software y se olvida por qué lo está haciendo. Lo estamos haciendo para resolver un problema, una necesidad que tiene esa persona que va a utilizar el software. Entonces, para poder resolver ese problema, primero hay que entenderlo. Entonces, la práctica, lo más general, lo más importante es entender ese problema. Luego viene la parte de la planeación. Entonces, hay que planear cómo vamos a solucionar ese problema. Vamos a construir un plan, te dice qué es la solución que vas a construir, qué pasos vas a seguir, qué va a componer esa solución. Entonces, todo eso va en la parte de planeación. También va la parte de la planeación del proyecto como tal. Entonces, en la planeación del proyecto va cuánto tiempo nos vamos a demorar, qué recursos vamos a utilizar, cuántas personas van a intervenir en la construcción de ese software. Luego ya viene la parte de la ejecución del plan, ¿no? Porque a veces construyen unos planes muy bonitos, sobre todo cuando tienen que hacer lo hacen bajo alguna licitación y entonces les solicitan que construyan ese plan y cuando van a la práctica ya no lo ejecutan, ya hacen como pueden. Entonces, igual de importante que planear está seguir ese plan, hacer la ejecución del plan que se ha construido. Luego viene la parte de probar. Desde el principio, desde que usted va capturando toda la parte de los requisitos, hay que ir probando lo que está construyendo, lo que está eh, estableciendo usted en esa parte, porque resulta que si no se prueba, no se está seguro de lo que se hace, va por el camino adecuado. Entonces, la parte de probar no va al final, va desde el principio, es paralela a todo el proceso. Igual el aseguramiento de la calidad, la parte del seguimiento y el control del proyecto. Entonces, estas prácticas sin tener distinción en alguna metodología siempre se hacen, ¿no? Siempre se abarcan todos estos ítems que hay que seguir en un proyecto. Y entonces aquí está una parte de los principios generales de la ingeniería de software que propone el autor del libro de ingeniería de software, que es Prisman. Y entonces dice que la primer principio que debe tener es la razón de que existan todo es los usuarios. Entonces, ahí ese principio se parece mucho a uno de los principios fundamentales de las metodologías ágiles que dice que lo primordial son los usuarios. Ya los veremos más adelante. Entonces, Prisman también está de acuerdo en ese tema. Dice la razón de que exista la ingeniería de software y que vaya a existir ese software es el cliente. Entonces, no hay que perder de vista que él es la persona primordial en todo el proceso y es el que hay que tenerlo en cuenta siempre. ¿Qué es lo mejor para el cliente? Hay que resolverle ese problema, hay que cubrir sus necesidades, que el software le sirva, sea algo útil para su trabajo y no un obstáculo como a veces se ha convertido.
El segundo principio dice el MSE, dice mantenerlo sencillo y estúpido. Entonces, ¿qué refiere eso que a veces uno lo lee y dice, bueno, ¿y qué pasó aquí? O sea, ¿por qué nos está insultando? ¿Qué es que quiere decir? Entonces dice que todo el diseño debe ser tan simple como sea posible, pero que no lo sea nada más. O sea, hay que mantener un diseño muy sencillo en la parte del manejo, ¿no? Porque hay que recordar que no todos los clientes son como nosotros, que sabemos la parte del software. Entonces, a veces construyen unos software tan complicados de utilizar que para las personas que no tienen ese conocimiento, como dicen, el conocimiento en las TIC, en las tecnologías de la información, les queda de para arriba. Entonces, lo que nos dice Prisman aquí en este momento es que sea tan sencillo que hasta la persona más simple lo pueda utilizar. Eso es lo que nos quiere decir en esa parte. Como tercero, mantener la visión. O sea, ¿cuál es la visión clara, la esencia para el éxito del proyecto de software? Pues uno al principio en la planeación se da unos objetivos, se da una solución para resolver ese problema. Y entonces a veces se entusiasma colocándole cositas como por ejemplo, no, es que quiero que tenga la última tecnología web. Entonces se entusiasma en esa parte y pierde el horizonte, que es resolver el problema que tiene el cliente. Entonces hay que mantener muy clara la visión. Cuarto, dice, otros consumirán lo que usted produce. Entonces, hay que tener en cuenta cuando uno programa que el programa no lo va a utilizar uno, sino que lo va a utilizar otra persona. Entonces, hay que pensar en esa persona que la va a utilizar para que la especificación, el diseño, la calidad, la seguridad, para que todo esté orientado a lo que él utiliza, a lo que él usa y cómo lo hace. Quinto, abra hacia el futuro. Nunca diseñe sobre algo iniciado. Su proyecto va a evolucionar. Entonces, lo que decíamos en la parte de la reutilización, nunca dejen los proyectos cerrados, sino que si es posible, creen componentes independientes que después ustedes lo podrán utilizar más adelante. También ahí entra la parte de que el software siempre va evolucionando, siempre va creciendo, entonces hay que darle cierta flexibilidad para que pueda crecer. Cuando lo dejan muy estricto, muy sellado, entonces él no tiene para dónde crecer. Entonces hay que tener esa posibilidad abierta, abrirse hacia el futuro, que de pronto el software va a ir cambiando, se va a ir adaptando, va a crecer. Entonces hay que dejar eso bien en claro, esos puntos donde el software pueda abrirse a más cosas. Planee por anticipado la reutilización, lo que estábamos hablando, disminuye el costo e incrementa el valor. Entonces, cuando usted de pronto le piden un proyecto que es muy similar a otro que construyó o puede utilizar alguna pequeña parte, perdón, que ya tiene construida en otro proyecto, entonces usted incrementa el valor de sus productos software porque esa parte ya está aprobada, ya está funcionando en otro lugar. También disminuye el costo, no solo en dinero, sino en tiempo. Y el tiempo es muy valioso, sobre todo en los proyectos de software, porque como eso ya usted ya lo construyó, entonces solamente tiene que adaptar, ya no tiene que empezar desde cero. Y como séptimo tenemos, hay que pensar. Lo que yo siempre les digo a todos los estudiantes, hay que pensar antes de actuar. Entonces, pensar con claridad antes de iniciar el primer paso de la construcción del software. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta ahí en esa parte. Profe, yo solamente quisiera comentar algo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Jimmy. Cuéntanos. Profe, en la segunda, que el software tiene que ser sencillo, esa sí me parece bastante buena porque por lo menos yo en cualquier proyecto trato de hacerlo lo más sencillo posible, que hasta un bebé lo pueda manejar, porque cuando empecé con esto de los software, en realidad yo hasta para tocar para verificar una herramienta de Word me daba un miedo que se fuera a dañar. Entonces, por eso siempre he tratado de hacer, o sea, lo más evidente posible los software. Eso es, profe, que queda decir.
O sea, que sea muy sencillo de manejar es muy fundamental, no solo porque hay que pensar en quién lo va a utilizar y que a veces no tiene, como les digo, ese conocimiento en la informática, no es un duro aquí manejando computadores, sino que también nos facilita a nosotros la vida, porque cuando es muy complejo y cuando el usuario no lo puede utilizar, entonces lo va a estar molestando a usted. Vea, es que no puedo hacer tal proceso. Vea, es que por dónde es que sale el reporte. Entonces, asimismo, a nosotros también nos sobrecarga. Entonces, si es sencillo de manejar, si es intuitivo, por eso a veces se utiliza la parte de los patrones. Por ejemplo, si usted le pone cuidado, siempre por lo general si algún software va a guardar algo, está en la parte superior derecha. Entonces, todo eso son patrones que se construyen para que a la gente le quede más fácil o más intuitivo ubicar las funcionalidades del software. Entonces, se busca eso, facilitarle la vida al cliente y también a nosotros. Porque que lo estén llamando uno cada rato, vea por dónde era que salía tal cosa, vea por dónde es que imprimo, entonces eso también es como canzoncito también para uno. ¿Alguien más quiere aportar algo más allí? Muy bien, entonces, ya habíamos hablado de esta parte de la introducción a la ingeniería de software, ya habíamos dicho que hay ciertas metodologías que se construyen o que se han elaborado al paso de los años y que han sido probados por diferentes grupos de software, por diferentes organizaciones que producen el software. Entonces, esas metodologías ya establecidas, pues es lo que nosotros venimos a aplicar normalmente. A menos que usted se vaya a dedicar a la parte de la investigación, pues uno adopta una metodología ya preestablecida que tiene ciertos pasos, ciertas prácticas, ciertas herramientas y la implementa en su desarrollo del software. Ya va como a la fija, por así decirlo. Entonces, conozcamos más o menos de qué se tratan esas metodologías. Primero, ¿qué es una metodología de desarrollo? Entonces, como les decíamos, el software maneja una parte fundamental en la actualidad, que es el conocimiento, que es la información. Entonces, normalmente esa información se encuentra muy dispersa, se encuentra en diferentes partes y entonces el desarrollo del software lo que trata es de orientar todo ese proceso de información para poder construir el proyecto. Entonces, las diferentes personas que van a utilizar el software tienen la información, tienen una idea en su cabeza de cómo es ese software que quieren. A veces no saben muy bien lo que necesitan, ¿no? Entonces a nosotros nos toca parte como de detectives para tratar de entender qué es lo que necesita más allá de lo que quiere. ¿Cuál es el problema? Por eso la primera parte es entender el problema que tiene el cliente por el cual necesita que un software le solucione ese problema. Luego están también las personas que van a veces a invertir en ese capital. No siempre la persona que invierte en el desarrollo del software es la que la va a utilizar. Si, por ejemplo, usted ve los software que son de tipo social o lo que son que uno contrata con el gobierno es el que paga, pero el usuario final es otro. Entonces, cuando hay ese tipo de casos en ese desarrollo de software, también hay que entender qué quiere esa persona que está haciendo la inversión, por qué la hace, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, ahí ya van habiendo más personas involucradas. Entonces, cuando uno desarrolla un proyecto, siempre hay que tener en cuenta los diferentes eh, roles que aplican los clientes o los involucrados, los directamente implicados en el proyecto. Todo eso es las personas que se ven afectadas también por el software. Entonces, también están los clientes. Puede que no utilicen el software de forma directa, pero sus procesos se ven afectados por el software. Por ejemplo, cuando usted construye un software para la parte de salud, las personas de la EPS, los encargados, son los que utilizan el software. Pero esos clientes de esas EPS, las personas que están enfermas y acuden a ellos para hacer algún proceso para agilizar su atención en salud, también se ven afectados de la forma en la que el software se desarrolla. Entonces, cuando el software es muy complejo, requiere muchos pasos, requiere una serie de cosas, esas personas que no lo utilizan directamente también se ven afectadas. Entonces, mire que hay información de un proyecto de software por todas partes. Entonces hay que entender quién tiene esa información, quién tanto está involucrado en ese proyecto, quién tanto se va a ver afectado de forma directa o indirecta
porque la persona que lo utiliza para generar su trabajo se afecta de forma directa con el software. Pero ese cliente que también lo necesita, que esa persona le haga un proceso, también se ve afectado de forma indirecta. Entonces hay que tener en cuenta toda esa información. Entonces, siempre se habla que ese primer proceso de diálogo, ese primer proceso de conocimiento, de detectar las personas que son involucradas, de qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren, todo eso es una de las fases primordiales de la construcción de software. A veces la gente tiende a saltarse eso. ¿Qué necesita? Ah, no, un software de asignación de citas en una EPS. Y con eso les basta y no van a entender cómo es el proceso. Sin importar que tengamos muy en claro cómo funciona una EPS, es necesario entender esa EPS en específico, porque cada una es un mundo, como yo digo. Cada software es completamente independiente y tiene que adaptarse a ese usuario. Entonces, es importante toda esa parte del diálogo, la parte del entendimiento. Si usted puede irse y tomarse el trabajito de pasar por el proceso como un cliente, excelente. Cuando uno ve desde el punto de vista contrario, cómo es que se hacen los procesos, es cuando entienden, ¿verdad?, los problemas en los cuales la gente que está involucrado directamente en esos procesos se ve. Entonces, el proceso genera interacción entre usuarios y diseñadores. No podemos estar completamente aislados de las personas que van a utilizar el software. Necesitamos conocerlas y entenderlas para poder diseñar algo que esté a su alcance. Dice, entre usuarios y herramientas cambiantes. O sea, cada vez que nosotros estamos utilizando esta parte del software, no sé si ustedes ya se hayan percatado, pero uno a veces aprende un lenguaje de programación y resulta que ya se lo mueven al siguiente año, o que la tendencia es utilizar cierto lenguaje y resulta que al otro año dicen, no, vea, el último lenguaje es este. Entonces, uno siempre tiene que estar interactuando con esas herramientas que utiliza que siempre van cambiando. Entonces, por eso hay también lo que yo siempre les he resaltado, nuestra carrera implica que nos estemos actualizando constantemente. Tenemos la ventaja de que casi todo se publica en Internet, hay tutoriales, hay lugares donde uno puede hacer esas actualizaciones. No siempre tiene que ser algo formal, porque como ejemplo un estudiante una vez me dijo, ah, no, pero es que yo no tengo para pagar los diplomados o para pagar una especialización. Entonces, no es necesario irse a ese conocimiento formal que de todas maneras es muy valioso. Puede hacerlo también de una forma interactiva a través de todas esas herramientas que ahorita se nos abren en el Internet. Entonces, podemos hacerlo y tenemos que hacerlo, tenemos que estarnos actualizando constantemente. Entre diseñadores y herramientas en evolución, entonces todas estas herramientas que nosotros vamos a ver ahora para construir de pronto el diseño, para hacer UML, para generar el software, todo eso siempre va cambiando. Entonces, en un proceso que se repite y con el que la herramienta evoluciona, siempre es necesario la comunicación, el diálogo. Entonces, el diálogo es realmente útil en toda esta parte de las metodologías del desarrollo de software. Entonces, ahí está la persona que hizo este aporte en toda la parte de la metodología, porque a veces hay muchas personas que hablan de las metodologías de desarrollo, pero no se detienen a pensar qué son, para qué son. Entonces, es muy importante esta parte. No sé si alguien quiere aportar algo allí. Yo veo, a ver, aquí me están escribiendo en el chat. Listo, dice que hay unos compañeros que definitivamente están varados con la parte del internet. Entonces no hay problema, yo aquí estoy grabando la clase y ya se las comparto más tarde. Bueno, no sé si alguien tenga algo que aportar aquí en la parte de las metodologías. ¿Ustedes habían oído hablar antes de metodologías del desarrollo de software? O sea, ¿habían visto algo de esto o sencillamente no habían construido programas pero no habían entendido esta parte primero? Habíamos escuchado un poquitico de metodologías ágiles, profe, pero ya a profundización como lo estamos haciendo con estas otras que han salido, yo por lo menos no lo había escuchado. Profe, yo sí había escuchado sobre las diferentes metodologías que existen, pero pues
o sea, pues no sé cómo prácticamente cómo aplicarlas, no sé, pues esas, por ejemplo, me, ¿cómo le digo? Pues estaba confundido, pensaba que la metodología ágil era una, ¿sí? Y pues usted me acaba de decir que que la metodología ágil es como un grupo es como un grupo de planes que se llevan a cabo, ¿sí? Dentro de esa pues está la Scroll, la XP también y otras ahí que usted tiene, o sea, dentro de la metodología ágil. Entonces eso sí ya me quedó más claro esa parte. Sí, o sea, esa forma de agruparlas entre ágiles y tradicionales es porque siempre tienen como una tendencia, pero cada una tiene unas características más específicas, tiene una estructura para construir software diferente y por eso es que yo siempre les digo, no es bueno cerrarse. Hay gente que se cierra y dice, no, es que yo solo aplico Scrum. Entonces, el problema es que no siempre va a poder aplicar esa metodología o no siempre el proyecto de software es la más adecuada para utilizar. Entonces, es bueno conocer las diferentes metodologías, sobre todo cuando usted sale allá afuera al campo de acción, por decirlo, cuando ya usted es ingeniero de sistemas y sale a buscar su trabajo. Si de pronto usted entra a un grupo de desarrollo, entonces uno tiene que adaptarse a las metodologías que utilizan ahí. Entonces, uno no puede darse el lujo allá de decir, no, es que yo utilizo Scrum. No, entonces allá le dicen, no, nosotros utilizamos XP. Entonces, si usted tiene un fundamento, usted por lo menos la conoce de cierta forma básica, pues ya le va a quedar mucho más sencillo adaptarse a la metodología que utilicen en ese grupo de desarrollo. Entonces, siempre es importante conocer, así usted no esté muy de acuerdo con la tendencia que tenga cierta metodología, por lo menos saber que existe, más o menos qué es lo que plantea. Porque cerrarse de primero a mí no me parece adecuado porque uno no sabe lo que le va a tocar más adelante como profesional, qué es lo que le va a tocar hacer. Entonces siempre hay que tener un poco la mente abierta para esas posibilidades de aplicar diferentes metodologías. Bueno, entonces podríamos decir en resumen que la metodología de desarrollo de software es un marco de trabajo, es el framework que muchas veces nos dicen. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar el trabajo? No es que nos diga exactamente cómo hacer todo, no, sino que nos dice una cierta estructura, una cierta serie de pasos que nosotros podemos implementar para desarrollar nuestro software. Entonces, también tampoco hay que decir que tiene que ser completamente fiel a la metodología, puede adaptar unos ciertos pasos que vea que necesitan un cambio para lo que uno está haciendo o para la forma de trabajar del equipo de trabajo. Eso es algo más. Cuando uno trabaja en equipo, hay que entender el equipo y hay que ver cómo funciona, cuál es la dinámica interna, que eso es otro proceso completamente importante y también complejo. Cada uno de nosotros pues pensamos de forma distinta, somos un mundo aparte, como yo digo, cada ser humano es un mundo aparte. Y hacer que esos mundos interactúen unos con otros para construir algo, eso también tiene cierta ciencia, ¿no? Entonces hay que saber también manejar lo que es la parte del equipo de trabajo. Planificar, hay que controlar todo el proceso de desarrollo, o sea, no hay que dejar que las cosas sigan, sino que las cosas siempre se encaucen, ¿no? Como lo hace un río no dice por dónde va cada una de las goticas de agua, sencillamente tiene como un cauce por donde va. Entonces, a veces las cosas en los proyectos de software no se pueden linear exactamente cómo van a pasar, porque como ese software es tan cambiante, tan diferente, entonces uno no sabe lo que va a pasar, pero siempre trata de mantener como un cauce por donde va el proyecto, que las cosas no se les vayan a salir de control, no se les desborde. Entonces, incluye también un enfoque para todo ese proceso del desarrollo del software, qué herramientas, qué modelos, qué métodos, bueno, toda una serie de cosas. Todo lo que necesitamos para poder construir toda esa parte de lo que es el software. Entonces, en resumen, ¿qué es una metodología de desarrollo de trabajo? Es un marco de trabajo. Nos da una estructura para que nosotros podamos construir un software de calidad. Eso es lo que hace. Tampoco es que va a construir software por nosotros, sino que nos va diciendo qué pasos debemos seguir para que el software sea lo más, ¿qué se puede decir? Eficiente posible, que se construya en el tiempo adecuado,
que se utilicen los recursos estrictamente necesarios, nadie quiere derrochar, nadie quiere gastar de más y que cumpla con las expectativas de la persona que al final es el que lo va a utilizar. Entonces, dentro de la metodología se nombran una serie de cosas. El primer concepto que hay que tener en claro es el proceso de desarrollo de software. Entonces, tengan en la mente que la metodología abarca más del proceso, herramientas, modelos y métodos, pero el proceso es en esencia lo más importante. Entonces, ¿qué es un proceso de software? Estructura que se da para las actividades, acciones y tareas que se requieren a fin de construir un software de calidad. Entonces, haga de cuenta que él le da como la receta para construir el software. Una receta que le va diciendo paso a paso qué tiene que hacer con los diferentes ingredientes para construir el software. Entonces, para construir el software, ¿qué ingredientes tenemos? Tenemos la información que obtenemos desde los clientes, tenemos el grupo de trabajo que nosotros vamos a elaborar el software, esas personas con ese conocimiento tan valioso. Tenemos también las herramientas, entonces, que tenemos un entorno de desarrollo, que tenemos un software para hacer los modelos UML. Entonces, todos esos son los ingredientes con los que vamos a construir el software. Ahora sí, el proceso nos viene a decir cuál es la receta para hacer ese software. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de esos ingredientes? Entonces, un proceso de software es eso, una estructura para esas actividades, estas acciones y tareas que se requieren para construir ese software de calidad. Entonces, la palabra calidad es parte de lo que es la ingeniería de software. Para eso se construyó la ingeniería de software, para garantizar la calidad de ese proceso que estamos haciendo. Entonces, un proceso de software define un enfoque adaptado mientras se hace ingeniería sobre ese software, pero la ingeniería de software también incluye tecnologías que prueban ese proceso. Entonces, por ejemplo, está la parte de métodos técnicos, también herramientas automatizadas, porque si eso ya se construyó, pues hay que utilizarlo. Si hay una herramienta que nos facilita la vida y nos permite construir el software de una forma más ágil, pues también hay que utilizarlo. Entonces no hay que cerrarse a ese tipo de cosas que ya existen. Eso también depende del presupuesto, ¿no? Hay herramientas muy buenas que le agilizan mucho a uno el trabajo, pero pues que también tienen un costo. Entonces hay que equilibrar esa parte entre el presupuesto, lo que podemos gastar en la parte de herramientas y lo que está a nuestro alcance. Siempre hay el plan B, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la visualización de datos, hay herramientas excelentes donde usted solamente le entrega la base de datos y él le construye todo el bloque de visualización. Pero asimismo hay que pagar. Entonces también está la alternativa de que usted construya ese bloque de visualización. Entonces también hay lenguajes que le permiten a uno hacer la visualización partiendo de los datos. Entonces ahí hay que encontrar ese equilibrio entre el tiempo que quiero gastar y el dinero que tengo para utilizar una herramienta que me agilice el proceso de forma automatizada. Bueno, entonces aquí está un modelo general de cómo sería ese proceso de ingeniería de software. Entonces, sin hacer énfasis en ningún tipo de metodología, todas las metodologías siempre tienen una estructura de ese proceso. Hay una actividad que se conoce como actividad sombrilla, esas que hablábamos que hay que hacer durante todo el tiempo del desarrollo de un software, por ejemplo, el aseguramiento de la calidad, las pruebas. Entonces son actividades que cubren todo el proceso. Por eso se llaman actividades sombrilla, cubren todo. Unas actividades que se van haciendo a lo largo de todo el proceso. Y están las estructurales, o sea, actividades específicas que se deben desarrollar en cierto momento del proceso de desarrollo de software. Esas actividades tienen un conjunto de tareas que se tienen que construir y esas tareas van acompañadas de unos productos, o sea, toda tarea siempre produce algo. Entonces usted no puede decir que está haciendo una tarea si al final no va a haber alguna avance, algún producto construido. Entiéndase por producto que puede ser una parte pequeña del software, puede ser una parte de la documentación
o puede ser una parte de la información recolectada. Entonces, como sea, siempre tiene que haber una evidencia y esa evidencia es el producto. Entonces, toda tarea va acompañada de un producto o varios productos. Puntos de aseguramiento de calidad, o sea, siempre va a haber esa parte de la calidad en algún momento en cualquier actividad. Y puntos de referencia del proyecto. Porque si usted va a construir un proyecto y establece un cronograma de actividades o establece un plan del proyecto, tiene que tener ciertos puntos de control donde usted verifique si el proyecto va por donde usted lo planificó. O si ya se le salió de las manos, entonces hay que adaptarse. Entonces, siempre tendrá un punto de referencia. Entonces, todo proceso de software va a tener actividades sombrillas, actividades estructurales y dentro de cada actividad estructural habrán tareas, productos, puntos de referencia y de aseguramiento de calidad. Si de pronto tienen alguna duda en cualquier momento, me dice. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo cada una de esas actividades? Entonces, hay un orden en que las actividades se van desarrollando. Ese orden es el que nosotros conocemos como el flujo de proceso de software. ¿Qué actividad le sigue? ¿Qué actividad le precede? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno de los flujos más sencillos, el más simple, está el flujo lineal. Es un proceso donde cada actividad se hace justo después de la anterior. Entonces, iniciamos con la parte de comunicación, que es el diálogo que ya habíamos hablado. Se hace la planeación, se hace el modelo, se hace la construcción, se hace el despliegue. Entonces, mire, una actividad detrás de otra. Entonces, se hacen todas las tareas que implican de comunicación. Cuando se finalizan todas, se hacen todas las tareas que implican la planeación, todas en paquete. Cuando yo termino todas esas tareas de planeación, paso a todas las de modelado, construyo por completo todo el modelo de todo el software que estoy elaborando. Cuando termino todos los modelos, entonces sí paso a construcción, ya hago el código de ese software. Cuando termino por completo la codificación, voy y hago el despliegue con el cliente. Entonces, mire, una actividad tras de otra. Es la más simple, la más sencilla, y yo recomiendo, algunos dicen, no, este flujo de procesos ya no sirve. No. Si usted está construyendo un software bien sencillo y bien simple, pues haga esto nomás. ¿Para que se va a complicar la vida con otros procesos un poco más complejos? Pero si usted tiene un software más grande y lo trata de hacer por aquí, yo le aseguro que se va a dar con una piedra en el camino. O sea, en algún momento se le va a salir de las manos. Porque cuando un software es muy grande, es muy difícil hacer la planeación desde el principio. O sea, usted decir cuánto se va a demorar, cuánto tiempo le va a requerir cada una de las actividades, eso es muy complejo con un software grande. Ir y hacer todos los modelos de una también le va a quedar de para arriba. Entonces, este flujo de proceso lineal funciona en software pequeños, en software simples. En algo complejo, yo no le recomiendo que haga ese paso, porque muchas veces seleccionar el flujo de proceso incorrecto es lo que causa que los software y los proyectos de software fracasen. Entonces, tengan mucho cuidado en el momento de seleccionar el proceso lineal si estamos hablando de un proyecto complejo. Ahí esas dos cosas no combinan. Otro flujo de proceso es el que vemos aquí en la parte B. Entonces, aquí está el proceso interactivo. Este lo utilizan muchas de las metodologías ágiles y tradicionales. Este flujo de proceso interactivo involucra regresarse en ciertas partes del proceso, de estas actividades primordiales, para volver a hacer un replanteamiento, una adaptación. Entonces, cuando un proyecto es complejo, el interactivo funciona muy bien. Entonces, las metodologías ágiles utilizan el interactivo. Las metodologías tradicionales, las más complejas, también lo usan. Entonces, ¿cómo funciona? Vea, para que lo entendamos aquí de primerazo, cómo se utiliza. Mire, hace la parte de comunicación, va a charlar con el cliente, entiende el problema y va allá con el grupo de trabajo y hace una planeación. Entonces, miren, el problema es este, solucionémoslo de esta forma, presentémosle esa solución al cliente. Antes de empezar a hacer el modelo, se regresa acá con el cliente y le dice, mire, podemos solucionarlo de esta manera. ¿A usted qué le parece?
Entonces, ahí hay una retroalimentación, otra vez una comunicación con el cliente. Se va con él y si el cliente dice, no, a mí me parece una buena solución, o el cliente dice, no, vea, a mí se me olvidó decirle que también tiene que hacer esto. Eso ocurre muchas veces. Uno va a charlar la primera vez con el cliente y le dice una serie de requisitos y cuando ya regresa con un plan de cómo lo va a solucionar, con una propuesta para un software de construir, entonces el cliente dice, ay, es cierto que tiene que hacer esto otro. O a veces dice, ¿sabe qué? Esta partecita mejor no la hagamos, dejémosla manual. Es que eso no haga el software. Entonces, este pasito de regresarse y hacer esa retroalimentación a mí me parece supremamente valioso. Porque si uno ya empieza a desgastarse acá construyendo modelos, o que es peor, construyendo código, que eso requiere tiempo, y más encima se va acá donde el cliente dice, ¿sabe qué? Esa funcionalidad no la hagamos, pues usted perdió tiempo y el tiempo es muy valioso. Usted perdió recursos, perdió horas de trabajo. Entonces, hacer esa retroalimentación aquí en este paso me parece supremamente valioso. Cuando usted dice, bueno, con el cliente ya dice, no, tal vez hagamos esto. Entonces, ahora sí ya pasamos a la parte del modelado. El modelado tampoco se hace de una, entonces no hay una única versión del modelado como ocurre en el proceso de arriba, sino que se hacen diferentes versiones. Se construye un modelo básico, se lo valida, se vuelve a adaptar el modelo y se lo va dando aquí unos ciclos hasta que uno dice, sí, estos son todos los modelos del software. Porque a veces usted construye el modelo de casos de uso y cuando va a hacer el modelo de clases se da cuenta que le quedó faltando algo. Entonces vuelve y se regresa al de casos de uso y lo adapta. Y entonces así van girando entre los modelos que se van construyendo. O construye el modelo de la arquitectura y entonces se dio cuenta que faltó un caso de uso por tener en cuenta. Entonces regresa y adapta el de casos de uso. Y así todos van evolucionando de versión hasta que al final quedan con la versión que se va a trabajar. Sí, ¿alguien me quería decir algo? Sí, profe. Diga. Ahora que usted mencionó la parte de modelado de clase, pues yo tenía una como especie de una controversia, no sé, en esa parte. Lo que pasa es que a mí un profesor me decía que en el modelo de clase iban todos los procesos que intervenían en una clase, sí, en una clase. Pero otro profesor me decía que no todos los procesos, sino que algo como algo más general, ¿sí? Entonces, en eso que me decían, pues obviamente yo hice los dos, ¿sí? Entonces me di de cuenta de que en el que me decía el profesor que es que tenían que ir todos los procesos de una clase. Yo tenía una clase que tenía más de 70 procesos, ¿sí? Y me tocó que hacerlo todo, buen día, ¿no? En el día, y esa clase me quedó pero súper grandota y me demoré prácticamente como un día haciendo nomás una clase y haciendo todos esos procesos. Inclusive ahí la tengo, cuando lleguemos de pronto al S se la muestro para que ría. Sí, entonces ahí me di cuenta, no sé pues si de pronto estaré equivocado, que no es prácticamente todos los procesos porque pues eso sería algo como ilógico, hacer eso tan amplio, tan grande, sino que es más que todo algo como general, ¿sí? Lo que hace una clase, pues yo me quedé con esa parte, profe. Sí, o Eso sea, era. el nivel de detalle con el que hay que llegar en una clase, en un diagrama de clases, no tiene que ser tan específico, o sea, tan detallado, porque lo que pasa es que ocurre lo que tú dices, se hacen enormes esas clases y ¿para qué tanto? A mí me parece que en un diagrama de clases lo que se debe hacer es colocar lo más relevante, lo más importante de la clase. Por ejemplo, toda clase tiene un constructor y un destructor. Entonces, yo ya sé eso de lógica o de definición, por así decirlo. No tengo que colocar esos procesos allí.
Toda clase lo tiene. Ahora que tienen unas clases de comunicación, porque obviamente una clase con otra tiene que comunicarse a través de procesos y que son procesos obvios, pues tampoco los voy a ubicar. Entonces, ¿yo qué ubico en los diagramas de clase que construyo? Lo más relevante, lo que me dé a entender qué va a ser esa clase. Lo más importante de esa clase, ese es el proceso que coloco allí. Porque, ¿qué ocurre? Pasa, la parte de que me dices del tamaño. Entonces, esos diagramas se vuelven inmanejables, se vuelven tan grandes, o sea, tienes una clase que maneja 70, por ahí va a haber otra que maneja 50, otra que maneja 36, entonces eso se hace gigante. Vas a tener que utilizar 2 pliegos de papel bond para poder imprimir todo ese diagrama si vas a colocar todas esas clases con letra que se entiendan todos sus procesos. Entonces, eso no es práctico de manejar, se vuelve inmanejable el diagrama. Y lo otro es que usted gasta mucho tiempo, o sea, entrando a tanto detalle gasta mucho tiempo y ese detalle ya hay que hacerlo en la construcción de la clase, ya en el lenguaje de programación. Todavía que lo hagas en algún tipo de herramienta que genera código, por ejemplo, hay unas herramientas que generan código automáticamente, como Architect, ella genera código de una vez en un lenguaje de programación. Entonces, todavía valdría la pena entrar en detalle para que ya de una vez automáticamente lo genera. Pero si lo haces en día y que después te va a tocar pasarte al lenguaje y escribir todo, estás perdiendo tiempo. Entonces, no hay que entrar en tanto detalle porque se gasta mucho tiempo y se gasta, también se vuelven inmanejables e entendibles esos modelos. Entonces, para mí eso no es práctico, hacer todo el detalle, no solamente lo más relevante de la clase. Tampoco no muy general que ni siquiera se entienda qué hace la clase, pero sí que estén solamente esas funcionalidades como más importantes, como más trascendentales, que le den la importancia que la clase exista. Eso es más o menos lo que hay que poner ahí en ese diagrama, no tanto detalle. Muchas gracias ahí por el aporte. ¿Alguien más que tenga algo más que decir allí? Profe, Sí. yéndonos un poquito más sacando el modelado, sino a la programación como tal, el modelo, yo en realidad la clase del modelo, ahí es donde coloco casi todos los procesos para llamarlos, para simplemente de otra clase llamarlos, pues yo sí los coloco todos ahí. No sé si está bien, así hayan unos 50, 60 procesos, todos los coloco ahí y simplemente los coloco de forma estática para llamarlos, o sea, no simplemente invocarlos y así es, y después pues lo coloco en lo que es pues los llamo pues desde la vista o los llamo desde el ¿cómo se llama? Desde el controlador. Así es como yo lo hago, para no estar de pronto haciendo, llevando clases más allá, ya más de otra clase, ya más de otra. Entonces eso me parece aburrido. Yo de una sola clase llamo todos mis procesos. Bueno, eso también depende del software que esté construyendo, porque hacer desde una clase y llamar todos los procesos puede que funcione en algún software pequeño, pero ya en algo grande se vuelve un poco también difícil de manejar. Ahora también tienes que tener en cuenta la parte de la seguridad. ¿Qué tan seguro es tener en una sola clase todos los procesos? Si algún hacker se te infiltra en esa clase, entonces tendría dominio de todos los procesos, ¿sí? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que ir equilibrando un poco esas cosas. ¿Qué tan seguro quiero el software? ¿Qué tan práctico lo quiero? ¿Qué tan rápido lo voy a hacer? Entonces, esto casi es un arte lo que hay que ir haciendo. Ir encontrando como ese peso ideal, ese balance en el cual uno va construyendo las cosas. Entonces, no siempre es muy práctico desde una clase llamar todos los procesos de forma estática, porque si bien puede ser que a nosotros nos agilice el trabajo, no lo vuelve tan seguro o le da mucho peso a esa clase en el software y entonces solo necesitas que ser una funcionalidad sencilla, pero la clase te carga como 30 funcionalidades que no vas a utilizar. Entonces, eso es lo que hay que tratar de ir balanceando una cosa con otra. O sea, cuando ya entremos a esa parte ya les voy explicando más en detalle. Pero la idea de hacer una sola clase que maneje todos los procesos también es algo complicado. Sí, profe, pero la vaina es que todavía no nos han enseñado nada de seguridad, así que de seguridad, profe, yo no sé nada. Seguridad poco, diga. Sí, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? La parte de seguridad también es importante porque, por ejemplo, si usted va a construir un software para un banco, ese software tiene que ser súper seguro. Ahora, en todos los software hay que tener cierto grado de seguridad. Unos
más fuerte, más complejo, y en otros un poco más sencillo, pero todos hay que considerar la parte de seguridad. Es otra de las cosas que hay que tener en cuenta en la ingeniería de software. Ya hay que pensar en que resguarde información importante para el cliente y que esta información debe estar guardadita bajo llave desde cierta forma. Puede ser una chapa sencilla si el software no guarda nada de mucho valor, o puede ser una caja fuerte si el software ya guarda información de peso, ¿no? Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta en el momento de construir un software. Creo que un compañero, sí, ahí hay un compañero que me está mostrando una imagen de una clase. Uy, sí, una clase súper grande. Claro, en una sola clase hizo todas las funcionalidades. Sí, o sea, no siempre es práctico porque esa clase es supremamente pesada, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay que tener en cuenta qué estoy construyendo, y pues la idea de la programación orientada a objetos es que hay diferentes objetos que interactúan unos con otros. Si usted solamente crea un solo objeto grandote que hace todo, eso en verdad, o sea, yendo a la esencia de la programación orientada a objetos, no es programación orientada a objetos, porque ahí tiene que haber interacción de más de un objeto con otro. Entonces, así cada objeto es independiente, cada objeto hace lo que tiene que hacer, y cuando usted lo necesita lo llama, y si no lo necesita no lo usa. Entonces, cada objeto tiene un peso más ligero, porque ese, por ejemplo, el que me estaba mostrando ahí en el ejemplo del compañero en el WhatsApp, ese es supremamente pesado, un objeto grandísimo que hace todo. Entonces, eso no es práctico, eso no tiene mucha práctica. Entonces, todas esas cosas venimos a aprender aquí. Venimos a aprender cómo es que hay que darle ese equilibrio a las cosas. Bueno, y eso se hace en modelado. En modelado uno dice, bueno, voy a construir estas clases, y de esas clases yo voy a ir llamando solo la que necesito. Y lo otro, cuando utilice tal proceso, utilizaré esta otra clase. Cuando utilice un proceso, ya no uso esa, sino que utilizo la de acá. Entonces, eso es lo que uno va haciendo en la parte del modelado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta allí o algo más que añadir? Sí, cuando construyen una sola clase, queda muy pesado en todo. En tamaño, ahí solo en el diagrama ya se vuelve pesado. En la parte de la construcción, cuando usted ya va a programar, esa clase también es muy pesada, y también en la parte de responsabilidad, como les digo, la responsabilidad de la seguridad, del manejo de interactuar contra todo. Entonces, eso la va haciendo bastante pesado en muchos sentidos. Profe, Sí, lo escucho. profe, ¿me escucha? Sí, escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señora. Pero mire que por lo menos todos los métodos SQL yo los manejo en una clase, y pues podría variar un poquito, pero sí, imagínense que uno tenga métodos SQL en una clase y otra parte en otra clase, ahí también sería como redundancia de datos, ¿no? Es que la idea de las clases es utilizar esa parte de encapsulamiento. Entonces, el encapsulamiento hace que el objeto sirva para cierta funcionalidad. Entonces, lo que hace la programación orientada a objetos es simular lo que hay en la vida real. Por ejemplo, usted tiene un martillo y el martillo le sirve para cumplir ciertas funciones. Entonces, el martillo le sirve para clavar un clavo, para hacer ciertas cosas. Ahora, si usted tiene un lapicero y el lapicero hace ciertas funciones, le sirve para escribir. Entonces, cuando yo voy a hacer una tarea y lo que voy a hacer es redactar un informe, entonces utilizo el lapicero, y el lapicero me cumple con las funciones y ya lo dejo allá. Ahora, si yo voy y después voy a colgar un cuadro, entonces utilizo el martillo para clavar el clavo, ¿sí? Y lo dejo allá. No defino dentro de los objetos, digamos, yo no tengo un objeto martillo que más encima escriba, ¿sí? Porque ahí ya estoy haciendo un revuelto, ¿sí? Eso es lo que yo quiero decir. Entonces,
Las funcionalidades que son semejantes, que puedo utilizarlas con una misma herramienta, las pongo todas juntas. Y las funcionalidades que también son semejantes, las coloco en un objeto aparte. Entonces, no es ir trasladando funcionalidades entre todas, porque ahí ya estamos haciendo es como una programación estructurada, donde todo estaba junto y revuelto, sino que lo voy independizando, para que dependiendo de lo que yo voy necesitando en el software, utilizo el objeto que tiene todo ese paquete de funcionalidades junto, ese encapsulamiento que nosotros llamamos en la programación orientada a objetos. Entonces, como dices tú allí en ese ejemplo, todas las funciones SQL, pues yo las tengo en un objeto conexión. Yo por lo general le llamo conexión a ese objeto. Ese objeto conexión, entonces se conecta con la base de datos, tiene la parte de cómo hacer una consulta SQL, cómo hacer una consulta, cómo hacer una instrucción de inserción, una instrucción de actualizar un registro en una tabla. Todo eso lo tengo metido en un objeto. Y cuando tengo eso, también tengo la capacidad de que si yo de pronto cambio de base de datos, reemplazo por otro objeto conexión, digamos, tengo un objeto que se comunica con base de datos MySQL. Y ahora la base de datos va a ser Postgres. Entonces reemplazo ese objeto de conexión de MySQL y pongo uno Postgres y sigue funcionando. Porque yo le tengo establecidas las mismas interacciones con los demás objetos. ¿Sí me hago entender más o menos cómo se maneja eso? Entonces, la idea allí cuando uno construye ese tipo de objetos es una, que usted pueda, si en cierta parte necesita cambiar algo dentro del objeto, el programa siga funcionando. Y la otra es que usted tenga esas funciones que tienen características iguales de forma independiente, encapsuladas. Entonces, en cierta parte, cuando un objeto, digamos, por ejemplo, construir un nuevo registro, llama a ese objeto conexión y lo utiliza. Llama a la parte de insertar un nuevo registro en una tabla. Pero si usted se va en otra funcionalidad del software, donde usted no tiene que interactuar con la base de datos, sino que está haciendo, digamos, una visualización de una imagen, entonces no tiene por qué usted tener involucrado ese objeto de consultar base de datos. Uno, por seguridad, y otro por la parte de peso. Entonces vuelves pesada esa funcionalidad que solamente está mirando un archivo, está mirando una imagen y que no tiene nada que ver con la base de datos. Entonces, eso es lo que uno hace cuando uno separa clases. Y dependiendo de la funcionalidad que está haciendo el software en ese momento, usted utiliza solo las clases que necesita con esas funcionalidades específicas y las que no requiera en ese momento no. Eso es lo que tenemos que hacer en la parte del modelado. Entonces, definir qué clases interactúan y cuáles no deben estar en ese momento. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. O sea, ahorita sepan que existe esa parte del modelado donde uno va definiendo esas clases y cómo interactúan unas con otras dependiendo de los casos de uso. Es que ahí es donde entran los casos de uso. Por eso los casos de uso están unidos con los de diagramas de clases, para que un caso de uso me diga qué clases necesita. Y si yo voy a cambiar a otro uso diferente, se diga qué clases son las que se usan. Entonces, ahí es donde el modelado, por ejemplo, en los software grandes, donde ya hay muchas clases interviniendo, entonces, en esa parte uno tiene que decir, bueno, cuál corresponde a cada caso, cuáles son las que voy a necesitar. Tampoco puedo entrar en mucho detalle de colocarle todas las funcionalidades a la clase, solo las más relevantes, porque eso son muchas clases interactuando muy grandes, entonces no se necesita ir hasta allá. Y ya después en la parte de construcción, si yo ya entro a más detalle. Entonces ahí sí ya construyo las clases en el lenguaje de programación, coloco todas sus funcionalidades, que tiene cada una de ellas, entonces ya las hago funcionar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos interactivos, cuando ellos llegan a la parte de la construcción, crean, algunos crean prototipos, otros crean versiones, otros crean solamente interfaces para después venir acá y de nuevo llevárselas al cliente y decirle, vea, aquí está este primer pedacito del software. Mírelo, échele un vistazo y dígame si vamos por donde es
o necesitamos adaptar. Si de pronto el cliente aquí dice, cuando usted ya ha construido un pequeño pedazo de ese software, viene aquí a comunicación y el cliente le dice, no, vea, cámbiale tal cosa, entonces se vuelve a repetir el proceso de planeación, de modelado y otra vez la construcción. Y ahí se hace esa interacción, por eso se llama interactivo. O sea, se repite esto varias veces hasta que usted y el cliente estén satisfechos con el software que están construyendo. Cuando ya estén satisfechos con ese software que se construyó, entonces sí ya llega y se entrega el despliegue al cliente. Entonces, mire que este flujo de proceso interactivo es más complicado. Repite muchas de las actividades que se están elaborando. Entonces, este flujo yo lo recomiendo para softwares grandes, que tienen muchas funcionalidades, a veces se divide en módulos, a veces se divide en diferentes fracciones que se utilizan por diferentes personas y cumpliendo distintas funcionalidades. Entonces, funciona este proceso interactivo. Si usted a un software sencillito le va a aplicar esto, pues usted va a gastar mucho tiempo. Entonces, si el software es sencillo, váyase por el de arriba. Por eso es que yo siempre digo, hay que entender cómo es ese software que vamos a construir y dependiendo de eso nosotros seleccionamos el flujo de proceso más adecuado y la metodología más adecuada. Entonces, hay metodologías que usan esto, metodologías que utilizan el de acá. Dígame, ¿lo escuchó? Pero a mí me parece en realidad el B también como para hacer software pequeño, porque en realidad, como usted nos dijo, el usuario nunca sabe en realidad lo que quiere. Y para uno hacer un software y ya ir en el modo de despliegue y que el man quiera otra herramienta y otra herramienta, no, me quedo con el B. Que uno tiene que ver exactamente dónde utilizar el A y dónde utilizar el B. Pero, por ejemplo, para ustedes, esos software que de pronto hacían, esos pequeñitos programas que hacían en la parte de programación, digamos que necesita un programa para, no sé, un ejemplo de lo que ustedes hayan hecho de pronto, para ingresar número de estudiantes y calcular el promedio. Entonces, hacer este flujo interactivo, pues no aguanta. Solamente usted va, el profesor le dice qué necesita, usted hace la planeación, algunos no hacen ni modelo, van directo a construcción y entregan el software, ¿sí o no? Entonces, uno no hace estos pasos de estarse regresando. Entonces, depende del software. Para software muy sencillos, por eso lo digo, lineales para cosas pequeñas. Una funcionalidad chiquitica que necesita usted hacer. Ya para los otros sí ya hay que implementar un interactivo. ¿Cuántas veces se regresa uno aquí? Pues depende de qué tan complicado sea el programa, ¿sí? Listo. ¿Algo más allí que añadir en esta parte? Bueno, entonces yo añado el secuencial para que nos cerremos ahí la idea. Ejecuta solo la siguiente actividad si la anterior se ha terminado por completo. Entonces, no hace planeación hasta que no se haya terminado toda la fase de comunicación con el cliente. No hace modelado hasta que no todo esté consignado en el plan de desarrollo del software. No hace construcción, no se sienta a codificar hasta que no estén construidos todos los modelos de ese software. Y no hace el despliegue con el cliente hasta que no se haya construido todas las líneas de código. El interactivo, entonces, sí repite una o más actividades antes de pasar a la siguiente. Entonces, es posible que aquí entre comunicación y planeación se haga un ciclo de varias veces antes de pasar al modelado. Y que aquí en el modelado se construyan varias versiones del modelo antes de pasar a la construcción. Entonces, todo depende de el tipo de software que estemos utilizando. A veces aquí este interactivo se lo pasa lineal. ¿Por qué no? Usted va a hacer la planeación, le muestra al cliente y dice, no, todo está bien y pasa derecho al modelado. Va al modelado, hace el modelo le salió a la primera, excelente, y entonces no hace un ciclo aquí, sino que va a la construcción, construye el software, va y se lo presenta al cliente y el cliente dice, no, va excelente, entonces usted va directo al despliegue. Entonces puede que dependiendo del software, eso es otra cosa que hay que tener muy en claro, los productos software son tan raros, por así decirlos, o sea, son tan difíciles de predecir que uno no sabe cómo le va a ir. Excelente que fuera así, excelente que fuera lineal, que uno vaya construyendo y le muestra al cliente y dice, no, excelente, tráigalo para acá. Entonces todo
Ese es un mundo ideal, como dice. Pero por lo general uno siempre construye algo y entonces el cliente lo ve, y si mejor lo hacemos así, y si de pronto lo cambiamos de esta forma, entonces también hay que saber dónde se puede ceder con el cliente y dónde decirle, no, pero vea, ya hemos avanzado tanto y usted me dijo que así lo quería, entonces ya ahora terminemos como está. No siempre se le puede dar al cliente la razón, aunque algunos dicen el cliente siempre tiene la razón, hay veces que hay que parársele y decirle, no, pero vea, si ya usted va por este otro lado, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces terminemos esto y después le adicionamos eso más como algo más, como otro software que se va a unir a este y no como parte del mismo. Entonces todo eso hay que saber manejarlo ahí en esa parte. Este es otro flujo de proceso, este proceso se llama evolutivo. Es uno en el que se hacen todas las actividades como a medida de círculo y cuando usted llega aquí en despliegue, entrega algo que se llama un incremento. Entonces se conoce como evolutivo e incremental. Entonces se van entregando pequeñas porciones del software y luego se vuelve a repetir con la siguiente. Entonces este también, el incremental, también se lo utiliza o evolutivo, también se lo usa en algunas metodologías. Algunas utilizan esta parte, unas las otras. Entonces cada uno utiliza un flujo de proceso diferente. Entonces hay que tener en claro que el flujo de proceso, digamos este por ejemplo el evolutivo, puede estar en más de una metodología, ¿sí? Entonces las metodologías adaptan cierto flujo de proceso y luego le adicionan algo más. ¿Qué hay que entender en este flujo de proceso? Esto, ¿no? Coge una pequeña porción del software y hace la comunicación, solo de esa pequeña parte. Va, hace la planeación, hace el modelado, hace la construcción, hace el despliegue y entrega esa pequeña parte. Luego va por otro pedazo, ¿sí? Es como ir partiendo la torta. Va pedazo por pedazo. Construyo la primera esquina de la torta, luego voy y inicio todo el proceso y hago la siguiente, así. Hagan de cuenta que así hace esta parte de este flujo del proceso. Va construyendo el software por pedazos y lo entrega al cliente y funciona en el cliente. Eso es otra cosa que hay que entender, ¿no? Aquí cuando se habla de un incremento es cuando algo ya está funcionando donde el cliente. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se pueden aplicar este tipo de flujos? Digamos, en esos software que uno los divide en módulos, típico en una empresa. Un software que maneje una parte para ventas, que maneje una parte para inventarios, que maneje una parte para bodegas, que maneje otra parte para despachos. Entonces, mire, tiene 4 módulos independientes. Entonces, vaya, usted construye el primer módulo y le hace todo el proceso, ventas. Solo me voy a concentrar en ventas. Entonces, hago el proceso, comunicación, planeación, modelado, construcción, despliegue y lo entrego. Entrego ventas. Entonces, después si ya vengo por el de inventarios. Entonces ahora sí vengo por el de inventarios y hago todo el proceso otra vez, ¿sí? Ese tipo de software sirven para hacer esa parte. Si usted tiene un software pequeño que no puede partir así, entonces no se meta con este flujo de proceso porque ¿qué va a entregar? Va a entregar algo chueco. Por ejemplo, voy a hacer un software para una tienda y entonces yo le digo, le voy a hacer la parte de vender, pero no todavía la parte de ingresar productos al sistema. Y entonces, ¿cómo vende si no ha ingresado productos al sistema? Entonces, no sirve ahí hacer esta parte de particionarlo de esa forma. O dice, no, entonces mejor yo le entrego la parte de ingresar productos al sistema, pero no la de ventas. Entonces dice la señora de la tienda, y entonces ¿para qué ingreso lo que voy recibiendo de los proveedores si no voy a poder sacarlo en vender? Y después me tocará borrar lo que ya he vendido por aparte. Entonces hay que ver qué flujo se adapta al software que nosotros estamos construyendo. A veces la gente tiende a forzarlos a cierto flujo porque los ha manejado más o porque ya ha hecho algún desarrollo. No todos los softwares se adaptan al mismo flujo. Otro flujo de proceso. Este es un flujo de proceso en paralelo, ¿sí? ¿Dónde yo recomiendo este flujo de proceso? En grupos de desarrollo que ya trabajan bien. O sea, ya se conocen, ya saben cómo hacen las cosas. Entonces va una parte del grupo de trabajo, 1 o 2 personas, se dedica a la comunicación y a la planeación y el otro ya va haciendo al mismo tiempo el modelado. ¿Sí? Entonces,
ya saben que las cosas funcionan, ya tienen esa cohesión como grupo, ya saben trabajar y entonces son capaces de ir haciendo esto en paralelo. O personas también que desarrollan software y que ya tienen mucha experiencia. Entonces ellos son capaces de ir allá con el cliente, van hablando con el cliente en un cuadernito, ya van haciendo el modelo o en el computador van construyendo ya el diagrama, ahí de una, al mismo tiempo. Pero eso hay que tener cierto grado de conocimiento, de experiencia, más que conocimiento yo diría experiencia, para lanzarse a hacer esto a una vez ahí, al mismo tiempo. Y ya que hacen esto en paralelo, mire, ejecutan estas 3 operaciones al tiempo: comunicación, planeación y modelado. De una se van a la construcción y de la construcción pasan al despliegue. Entonces, este flujo de procesos es muy ágil, demasiado ágil. Es un flujo de procesos muy rápido, o sea, produce productos software en muy corto tiempo. Pero si usted no tiene la experiencia para afrontar esas actividades en paralelo, lo más seguro es que su proyecto de software fracase. Entonces hay que tener cuidado. Se ve muy atractivo porque uno dice, no, pues aquí me estoy ahorrando tiempo. De una vez hago la comunicación y el modelado. Sale al mismo tiempo y ahí de pasito voy empezando la construcción. No, pues acabo eso rapidísimo. Entonces, la gente dice que chévere hacer este proceso y se mete allí, pero si no tiene la experiencia, a medida que construye la comunicación, sí construye un modelo, pero a veces ese modelo no soluciona el problema que está haciendo y al final aquí termina con un producto software que no hace nada o termina perdiendo el tiempo porque se pierde aquí en la codificación. Empieza a codificar y a producir código, pero no va para ninguna parte, no se conecta una cosa con otra, no está resolviendo el problema, entonces al final pierden más tiempo del que creyeron que iban a ahorrar. Entonces, este flujo de proceso es, hagan de cuenta, a nivel avanzado de programadores y de ingenieros de software. Entonces, ya gente que tiene mucha experiencia es capaz de hacer ese flujo de proceso. Y también, pues, que la complejidad del software no sea muy alta, porque si el software es muy complejo, ni siquiera los más experimentados se le miden a hacer este tipo de proceso. Porque con un software complejo hay que tomarse el tiempo primero de entenderlo bien, de planificarlo y de ahí sí ya pasar al modelo y la construcción. Entonces, depende del software, es como se elige ese flujo de proceso. ¿Qué tenemos que saber nosotros como ingenieros de software? Existen estos flujos de proceso, entonces está el paralelo, está el flujo de proceso evolutivo, está el flujo de proceso iterativo, está el flujo de proceso lineal. Entonces, yo ya voy a la comunicación con el cliente, todos empiezan por comunicación, póngale cuidado, ninguno se lo salta, todos lo tienen. Ahora en metodologías también les voy a mostrar, ninguno se salta ninguna de las actividades, todas la tienen. A veces la llaman con otro nombre, ¿sí? Por hacer la metodología del proceso diferente o por hacerla más atractiva, le colocan otro nombre a estas actividades, pero todas la tienen. Usted va donde el cliente, entiende el problema que tiene, el software que va a construir y entonces dice, no, tal vez este software va con un iterativo. O tal vez, no, yo ya tengo suficiente experiencia y este software no es tan complejo, me voy con un paralelo. Entonces, uno allí tiene que tener las cartas en la mesa y seleccionar con cuál se queda. Entonces, dependiendo del tipo de software, uno tiene que escoger qué flujo de proceso es el que más se le adapta. Y lo mismo pasa con la parte de la metodología. ¿Entendieron estos diferentes flujos de proceso que existen para construir software? ¿Tienen alguna pregunta de ahí de esa parte? Profe, ese último proceso que usted dice, flujo en paralelo, Ujú. es cuando de pronto ya se tiene desarrollado un proyecto y de pronto se va a desarrollar otro proyecto similar. Entonces se trabaja de pronto sobre la idea que ya tiene maquetada y va siendo como lo uno y lo otro. Pues eso es como la funcionalidad que yo le veo en ese caso, porque pues para realizar un proyecto y de una vez ir
O sea, planeando y modelando y todo eso a la misma vez, me imagino que es bien complejo, ¿no? No sé. Sí, o sea, en ese tipo de casos que, por ejemplo, tú dices, yo ya tengo varias funcionalidades que voy a utilizar aquí construidas, entonces yo cojo y traigo esos modelos, traigo aquí en la fase de la construcción ya esos códigos de esas partes que ya están creadas, entonces sí uno se podía dar el trabajito o se podía utilizar perfectamente ese flujo de procesos. Sí, no lo recomiendo con cosas que uno va a construir por el principio o que sean demasiado complejas, no, a meterse ahí a veces es pegarse una perdida. Eso es lo que ocurre a veces cuando uno se mete con un proyecto de software muy complejo por este tipo de flujo de datos. Se pegan una perdida, una enredada y de aquí muchos ni salen siquiera de allí. Entonces hay que tener cuidado cuando se selecciona este tipo de flujo. Profe, ¿Alguien? incluso hasta el progresivo me parece que también tiene sus complicaciones, uno se puede perder. Ahí, a mí, pues, lo personal, lo que me parece bacano es el interactivo y pues el lineal que nosotros lo hemos utilizado porque siempre tenemos programitas así pequeñitos. Pero este de acá, paralelo y progresivo sí, me parecen bastante complicados, profe. Son complejos, hay que ya saber manejar toda esa parte del proceso del desarrollo. Ya hay que tener cierta experiencia y también algo que es importante es que el equipo de trabajo, porque por lo general los proyectos software no se hacen solos, sino ya hay más personas involucradas, que el equipo de trabajo ya tenga como esa cancha, ya hayan trabajado juntos, ya sepan cómo trabajan, entonces es más fácil afrontar estos procesos que son un poco más, estos flujos son más complejos que los otros que son más sencillitos. Bueno, entonces, ya entendidos estos flujos de procesos, vamos a ver las metodologías. Entonces, dependiendo de la metodología, seleccionan uno de estos flujos de procesos y pues obviamente los acompañan de otras cosas que cada una de las metodologías trae. Entonces, como les decía, hay esas dos ramas, yo las veo así, para mí así verlas de esa forma es más clara. Están las tradicionales que son un poco más formales, más estrictas en la parte de los productos que construyen. La estructura es bien elaborada, los productos o los avances que hay que entregar en ese proyecto de software también están bien estructurados. Ellos le dicen a uno, el documento de requisitos del sistema tiene esta estructura, los requisitos se capturan en estas tablas, o sea, todo está bien construido. Haga de cuenta, es una plantilla bien estricta que uno sencillamente va a completar. Así son más o menos las metodologías tradicionales. Las ágiles son un poco de trabajo más abierto y también tienen su estructura, cumplen con todas, sin importar si sea tradicional o ágil, todas cumplen con esas actividades que vimos, de comunicación, de planeación, de modelado, de construcción y despliegue. Todas la tienen, solo que seleccionan un flujo de proceso diferente y también los productos que se entregan, las herramientas que se utilizan, pues cada una las define de una forma distinta. Entonces hay que conocerlas, hay que entenderlas y después si ya uno selecciona dependiendo del proyecto de trabajo que tiene, con cuál se queda para desarrollar. Entonces, primero, metodologías tradicionales. Entonces, son modelos de proceso prescriptivo, ya fueron propuestas para poner orden al caos del desarrollo del software. No lo traje hoy, pero les voy a mostrar. Cada cierto año sale un documento que lo crean, que se llama el Manifiesto del Caos. El Manifiesto del Caos sencillamente es un reporte, un informe donde se dice cuántos proyectos de software se construyen al año, cuántos de esos proyectos de software no llegan a feliz término, cuáles sí llegaron a construirse, cuáles tuvieron problemas, cuáles tuvieron retrasos y se llama así, se llama el Manifiesto del Caos. Si de pronto búsquelo y vayan viéndolo y si no yo se los traigo la próxima semana, el más reciente porque por lo general viene en inglés, pero hay unos que ya los traducen al español para que lo vayan viendo cómo es. Entonces, esa metodología tradicional dice eso. Ellos vienen a describir exactamente cómo nosotros a través de un modelo podemos ponerle orden a ese caos que es desarrollar software. Porque créanme que de todos los productos que se construyen, el software es uno de los más raros que hay en este mundo.
a veces esos proyectos de software salen excelente, ¿no? Uno los construye y sale muy bien y uno los va a planear y no pasa nada. Y uno dice, uno ya está enseñado a que siempre algo sale mal y entonces uno dice, ¿será que sí? Ya da hasta miedo cuando un proyecto de software no genera algún problema. Y otros, si algo puede salir mal, lo sale. Entonces, en su casa, en su computador, eso funciona, qué lindo el programa. Y va y se lo muestra al cliente y no hace nada. ¿Sí? Son ese tipo de cosas con las que uno maneja en el desarrollo de software y por eso se llama el caos. Entonces, estos proyectos traen modelos con los cuales se trata precisamente de poner orden al caos que es construir un desarrollo de software. La historia indica pues que estos modelos tienen cierta estructura útil que se ha trabajado durante varios años, son los que más tiempo llevan. O sea, si comparamos las tradicionales con las ágiles, las tradicionales llevan mucho tiempo siendo aplicadas, teniendo personas que se han dedicado a la investigación de cómo hacer que cada vez se construya software de la mejor forma, de mayor calidad en el menor tiempo, a través de estas metodologías. Entonces, ya tienen historia. Esas son las que tienen más historia en cuanto al desarrollo en la ingeniería de software. Construyen un mapa razonable y eficaz para los equipos de software. Entonces ellos te dicen qué pasos tienes que seguir, cómo son las metodologías que tienen que entregar. De todas maneras, el trabajo en la ingeniería de software y el producto que genera sigue al borde del caos. Entonces eso es algo que siempre las metodologías nos aclaran. Sin importar que usted siga una estructura, ellos no le garantizan al 100% que las cosas no se vayan a salir de control, ¿sí? En el software siempre hay, no, en todos los proyectos que ustedes emprenden en la vida, no solo de software, siempre hay ese nivel de riesgo. Por eso una de las actividades que veíamos la clase pasada es el manejo, la administración del riesgo. O sea, cómo nosotros podemos administrar esos riesgos que cualquier proyecto implica. Entonces, ellos dicen que a usted, si usted sigue una de estas metodologías, lo van a sacar del caos y lo van a poner al borde del caos, ¿sí? Al filito, para que usted no se caiga. Pero de todas maneras, siempre va a haber esa posibilidad de que un proyecto software no llegue a feliz término. Eso ocurre muchas veces y es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Incluso a las empresas más grandes de construcción de software, los software se les salen de control a la hora final. Si no, pregúntele lo que le pasó a Microsoft con la entrega de Windows, creo que fue el 95 o el 98, ya me está fallando la memoria. Que el día que lanzó Bill Gates el producto, le salió la famosísima pantalla azul. Entonces, todo ese tipo de cosas, sin importar cuánta experiencia tenga el grupo de desarrollo, cuántas veces haya construido software, siempre cabe la posibilidad de que su proyecto se vaya al caos, literalmente. Metodologías tradicionales. Esta metodología es la más antigua de todas, es la más viejita, es la más sencilla. Como ustedes pueden ver, esta metodología se la conoce como el modelo de cascada. Y lo que hace es seguir una de las actividades detrás de la otra de forma secuencial. Entonces, si ustedes miran el flujo de proceso que tiene la metodología de cascada, es el flujo de proceso lineal. Entonces, ya tiene ese flujo de proceso y ahora sí, él le aumenta la metodología, no es solo el flujo de proceso, le aumenta estas actividades. Entonces le dice, en comunicación usted tiene que hacer estas dos cositas. Va una parte que es el inicio del proyecto, donde se hace una acta de construcción del software con el cliente. Entonces usted dice, a partir de este momento yo empiezo el proyecto, usted me contrata a mí y usted ahí estipula todos los términos y condiciones de ese proyecto que se va a construir y de esa forma de contratación entre usted y el cliente. Eso es el inicio del proyecto. Normalmente se construye un acta de inicio de proyecto. Luego va la parte de recabar los requerimientos. Entonces, los requerimientos es consignar a través de unas tablas cada una de las funcionalidades que va a tomar el sistema. Eso se conocen como requerimientos funcionales. Entonces, que el cliente dice que cualquier persona que ingrese al software tiene que entrar con usuario y contraseña porque él quiere saber quién es el que está trabajando en el software, que tenga cierto grado de seguridad, que quede consignado que si alguien ingresó un producto al sistema, sepa quién fue el que lo ingresó. Entonces, ese
Esa pequeña funcionalidad de ingresar con usuario y contraseña se consigna en una tabla de un requisito funcional. Se le construye una tablita con unos datos. Más adelante ya les voy a mostrar cómo son. Que de pronto el cliente quiere que el software sea rápido. Entonces, eso ya no es una funcionalidad. Eso ya es algo que se conoce como un requisito no funcional. También tienen sus tablitas para construirlos. Entonces, no se puede decir que el software sea rápido porque eso es no medible, ¿sí? Entonces, uno tiene que decirle al cliente, bueno, más o menos cuánto tiempo se considera que sea rápido. O le dice, muéstreme una aplicación que para usted sea rápida y usted le toma el tiempo. Ah, no, el cliente quiere que el software arranque en menos de 30 segundos. Entonces, así se construye un requisito funcional. El software debe iniciar en menos de 30 segundos con valores medibles, ¿no? Eso hay que tener en cuenta cuando uno hace esto de recabar requerimientos. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver toda una unidad de cómo capturar requisitos desde los diferentes puntos de vista de las metodologías, cómo lo hacemos para que nos queden bien documentados los requisitos de lo que va a hacer el software. A mí me parece esa primera parte fundamental. Si usted tiene bien en claro qué es lo que va a hacer, qué es lo que el software tiene que hacer, ya hacer esta parte de planeación, modelado, codificación y todo lo demás va a ser más sencillo. Si usted capturó bien los requisitos aquí, cuando va a hacer la planeación, usted le va a quedar más simple hacer estos procesos. ¿Cuáles son los procesos que se hacen en la planeación? Ah, entonces aquí va la parte de estimación. Esa es toda una ciencia poder estimar. Y también se vuelve más precisa a la medida en la que uno va adquiriendo experiencia. Entonces, en la estimación usted tiene que decir cuánto tiempo se va a demorar su proyecto de software. Por lo general, esa forma de decir cuánto tiempo se demora es a través de un cronograma. Es lo más utilizado, crear un cronograma. Vamos a ver los tipos de cronograma que se pueden utilizar para decir esa parte de la estimación del tiempo. Se estima cuánto va a costar dinero, entonces usted hace un presupuesto, tiene que construir un presupuesto ahí en esa parte, de cuánto le va a costar para que el cliente sepa cuánto va a tener que sacar del bolsillo si es que quiere ese software. Tiene que hacer también una estimación de personas que van a utilizar. Entonces, ¿cuántas personas usted requiere para la parte de programación? ¿Cuántos requieren para la parte del modelado? ¿Cuántos requiere para la parte de tester o pruebas? Todo eso, entonces, ¿cuántas personas va a necesitar? Esas personas, esa cantidad de personas también modifica el presupuesto y también modifica el tiempo. A mayor cantidad de personas trabajando, tampoco demasiadas porque coordinar mucha gente es difícil, pero a mayor cantidad de personas trabajando, pues uno pensaría que el tiempo va a ser menor. Pero si bien el tiempo va a ser menor, el costo va a ser mayor porque va a tener que pagarles. Sí, cuéntame. Profe, no sé si fue que me perdí en algún momento, pero estoy como un poquito confundido entre la metodología y los procesos. O sea, ahí como que me confundió o me perdí en un momentico. La metodología, o sea, adentro de la metodología es donde van los procesos o los procesos van en, o sea, no entendí esa partecita ahí, profe, por favor de explicar. Entonces, todas las metodologías se adaptan a algún flujo de esos procesos, que fue lo que nosotros acabamos de explicar hace un momento. Entonces, toda la metodología tiene o implementa uno de esos flujos de proceso, pero también le adiciona otras cosas, ¿sí? Eso es lo que hay que entender. Denme un segundito que se está acabando la batería de mi portátil y se va a apagar. Entonces los procesos van dentro de la metodología. Sí, cada una de las metodologías seleccionan a uno de esos procesos que acabamos de ver y le adiciona otras cosas. Por ejemplo, esta que estamos viendo que es cascada, selecciona el proceso de flujo lineal, pero mire que a cada una de ellas ya le coloca cosas más específicas. Entonces dice, ¿cómo hace la comunicación? Usted hace primero un inicio de proyecto con un documento, con un acta y captura unos requisitos. Entonces ya no solamente dice que va a hacer esa actividad de comunicación, sino que te dice cómo hacerla, con qué técnica, con qué herramienta. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, perfecto.
Entonces, como yo les venía diciendo, tenemos esa parte de la comunicación donde se hace un acta de inicio de proyecto y se recolectan unos requisitos. Entonces ya nos dice cómo hacer la comunicación. Cuando se termina todo esto, cuando usted ya tiene, aquí sale por lo general un producto que se conoce como el documento de requisitos del sistema y el acta de inicio del proyecto. Cuando usted tiene esos dos productos terminados, entonces sí ya pasa a la planeación. Entonces, ¿qué es lo primero que hace en planeación? Lo que les decía, estimación. Se crea la parte de estimar el tiempo, el dinero y las personas que se van a involucrar en el proyecto. Usted entrega esas estimaciones al cliente. De todas maneras, aquí se hace una entrega al cliente de eso. Y se pasa con la parte de la programación y el seguimiento. Entonces, ¿qué va en la programación? Usted dice que va a utilizar 8 personas. Entonces, en la programación, usted le dice a cada una de esas personas de qué se va a encargar en el proyecto, cuánto tiempo tiene para hacer cada una de esas actividades que se le asignó. Y usted como director del proyecto tiene que hacer un seguimiento para ver que las personas efectivamente estén cumpliendo con los tiempos y con las responsabilidades que se le asignaron. Todo esto se hace en planeación. Cuando usted ya determinó todo eso, ya construyó cronograma, presupuesto, ya tiene a las personas del equipo de trabajo, cada una de ellas sabe lo que tiene que hacer, cómo se va a hacer la parte del seguimiento, cuándo va a tener que entregar sus cosas, entonces sí ya se pasa a la parte del modelado. Las personas que se encargan del modelado, entonces tendrán que hacer todos los modelos de análisis y diseño del sistema. Cuando ellos los tengan ya terminados, van a pasar a la parte de construcción. Entonces, aquí la metodología me dice, ¿cómo se hace la construcción? Tiene que hacerse el código y tiene que hacerse las pruebas en paralelo. Los dos procesos se hacen en construcción. Cuando ya se termina todo el código, las pruebas, pónganle cuidado a esto porque aquí hay gente que cree que el despliegue es hacer pruebas. No, las pruebas se hacen es en la fase de construcción. Cuando usted finalmente ya hizo toda la fase de construcción, código y pruebas, entonces sí ya parte al despliegue. En el despliegue se hace la entrega al cliente, se hace a través por lo general de un acta de entrega. Usted le dice al cliente, yo le entrego el software tal día, le entrego estos manuales de usuario, le hice la capacitación a esta persona para que lo utilice y entonces todo eso se consigna en un acta de entrega y se firma por el cliente y por uno, para que quede constancia en físico de que se hizo la entrega. Y se empieza el proceso de asistencia técnica. Usted tiene que decir cuánto tiempo le va a dar asistencia a ese software que entregó, si va a ser 1 mes, 2 meses, 6 meses o años, eso depende de qué acuerdo hayan llegado usted con el cliente aquí en esta primera fase. Empieza el proceso de asistencia, sí, dígame. La capacitación a la persona que va a encargarse del software, ¿eso cuenta cuenta de uno o cuenta del dueño del software? No, eso por lo general uno tiene que colocarlo como en la parte de entrega. Y cuando usted cobra, el software tiene que cobrar también esa parte de la capacitación. O sea, de una vez vaya colocándole ese rublo, ahí abajito dice capacitación a la persona que va a utilizar el software. Algunos clientes le dicen a usted, vea, no me haga capacitación y cóbreme más barato. No lo hagan. Yo les digo que no lo hagan, porque después la asistencia se vuelve más difícil. Porque como no se capacitó a esa persona, te está molestando a cada rato diciendo, vea, es que no encuentro por dónde es que hago el informe, por dónde es que ingreso un nuevo cliente, por dónde ingreso un nuevo proveedor. Entonces, colóquenlo. Cuando ustedes hagan esta estimación del costo, coloquen. La capacitación le va a costar tanta plata, ¿sí? Y de una vez capacita a la persona, por lo menos a uno que va a usar el sistema. Si ya el cliente dice, no, vea, solo cóbreme por uno, no me capacite a 5 y que él se encargue internamente de capacitar a los otros, eso ya es otro cuento. Pero por lo menos a una persona sí capaciten de cómo se utiliza el software para que esta asistencia no se les vuelva tan pesada a ustedes, ¿sí? ¿Sí te queda claro ahí esa duda? Sí, señora, sí, está claro. Y entonces ahí en el despliegue va eso. Profe, profe, disculpe. Dígame. Bueno, profe, disculpe, buenos días. Buenos días. Profe, ¿si nos va a regalar el tiempito para ir a comer algo?
Claro que sí. Aquí terminamos. Ya después vemos la próxima clase, las siguientes. Lo único que quiero terminar para profe. ya no volver a retomar cascada es decir eso. En el despliegue va la entrega, el acta de entrega, la asistencia y la retroalimentación. Entonces, si de pronto el software desea de adaptarse, entonces hay una retroalimentación con el equipo de trabajo. También para usted, cuando uno tiene un software funcionando en una empresa, uno va y mira qué pasó con ese software para corregir procesos que hizo aquí atrás con nuevo software que va a ser en otra parte. Entonces, esta fase de retroalimentación también es muy importante. Entonces, ya son 8:46. Con cascada terminamos con esta de las primeras metodologías tradicionales. Después ya veremos en más detalle cómo se hace cada uno de estas partecitas de las actividades. Entonces, si no tienen nada más que agregar ahí, muchachos, dígame. Profe, haga el favor y envíe el PDF al grupo, ¿sí? Porfa. No hay ningún problema, ahorita lo genero y ya lo envío. Y ya también subo la clase y ya se las comparto para los que no pudieron entrar porque varios me reportaron que tenían mucho problema con el internet. Ok, profe, ok, gracias. Listo, muchachos. Entonces, si no hay nada más, no me queda más que decir que tengan un buen resto de día. Vayan a tomar su descanso para que puedan continuar con la jornada. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, gracias. Luego.